Hoy, nuestra sesión de gestión emocional en tiempos de crisis, de confinamiento y de aislamiento, precisamente va sobre la soledad, sobre la cuestión de la soledad, ¿no? Sobre la experiencia de estar solos, que para algunas de las personas que estáis ahí, para muchísimas que están viviendo esta situación, está siendo una experiencia muy intensa, la experiencia de estar solos. Y bueno, pues me apetecía y creía que era importante tocar este tema, que lo toquemos juntos, que cambiemos experiencias, que intercambiemos conocimientos y bueno, pues este es el tema de hoy. La soledad. Claro, todos sabemos que no es lo mismo decidir estar solo, aislarse temporalmente del mundo, elegir pues estar con uno mismo, estar aislado de los demás, que la experiencia emocional de soledad, que es una experiencia que ya tiene que ver con un contenido más relativo al sufrimiento, cuando la soledad se vive con dolor, con sufrimiento. El sentirse solo. Y este sentirse solo sabemos que se puede producir incluso cuando estamos acompañados. Sentirse solo no es una experiencia que se tenga que producir únicamente cuando estamos sin otras personas alrededor, sino que es una experiencia que para muchos es una intensa experiencia, aún más dolorosa cuando se está acompañado. Pero echemos un vistacillo un poco a esta experiencia de sentirse solos, de sentirse emocionalmente dolientes, de sufrir por encontrarse solo. Y me gustaría que echemos un vistazo a ese sufrimiento, porque ¿por qué se convierte la experiencia de estar solo en una experiencia de dolor, de sufrimiento, ¿no? Más de sufrimiento que de dolor? Todos tenemos esa experiencia emocional de habernos sentido solos, de habernos sentido desconectados de los demás, de haber sentido esa sensación de abandono, de estar lejos del otro emocionalmente. Y la hemos conocido todos porque yo creo que es intrínseca al hecho de ser persona, al hecho de ser un ser humano. Es una experiencia que compartimos y que seguro que si pudiéramos acercarnos los unos a los otros y atrevernos a mostrar esta parte de nosotros, podríamos recordar que la experimentamos incluso desde la infancia. Hay un momento en la infancia, yo no sé cuándo, pero hay un momento en la infancia que uno se da cuenta de que de alguna forma está solo, de que no consigue llegar a sus padres o a las personas, a sus cuidadores principales, que no son capaces esas personas de sintonizarse, de recoger su emoción, de conectar con ellos, ¿no? Yo creo que es un descubrimiento que nos toca desde que somos niños y que nos llega. Creo que hay distintos hitos vitales, distintos momentos vitales. La adolescencia es otro donde aparentemente se producen encuentros muy intensos y encuentros de intimidad muy grande, pero también son momentos donde uno se abre al universo y toma esa percepción, o tiene esa percepción de que en el fondo está solo en un universo grande, ¿no? Es esta visión un poco existencialista por la que pasamos, yo creo, todos los adolescentes, de encontrarnos, de descubrirnos, y quizá por esta misma razón que ahora pasaremos a detallar, de descubrirnos como distintos al otro y con esa dificultad para llegar. O sea que la experiencia de soledad emocional, de sentirse solo, es universal en el ser humano. Entre otras cosas, sucede porque somos un ser social. Ya sabemos que nos movemos en una manada, que para los mamíferos, grupo al que pertenecemos, la manada, la pertenencia a un grupo más grande tiene una garantía, ofrece una garantía de supervivencia, y por lo tanto nuestro propio cerebro debe tener un radar, o tiene seguro un radar, para reconocer los momentos de aislamiento social, de no estar en el grupo, de no estar conectado con el grupo. De hecho, sabemos que los neonatos, los bebés recién nacidos, si no tienen manada, si no tienen contacto con su grupo, si no son cuidados en un principio, si no tienen ese contacto emocional, ni siquiera se desarrollan de una forma completa, ¿no? Se dificulta el crecimiento, la salud se ve impedida, ¿no? Entonces, hay una primera cuestión, y es que el ser humano es un ser eminentemente social. Nuestro cerebro está diseñado para pertenecer a un grupo, para pertenecer a una manada, y en el momento en que nos distanciamos de ese grupo, aparece como un radar interno que puede estar de una forma biológica diciéndonos: algo no funciona bien, está pasando algo, ¿vale? Esa sería la primera razón por la que podemos experimentar la distancia del grupo como algo desagradable. Necesitamos al grupo, ya hemos hablado en otros días, incluso su validación, que nos vea, que nos reconozca, que nos identifique, ¿vale? Pero
En el ser humano, además, hay un paso más allá, y es que tenemos una identidad. Este mismo hecho de tener una identidad, una individualidad, una conciencia separada de los demás, una conciencia de mí mismo, que me hace único y me hace diferente, me genera a su vez una distancia del otro. Las abejas, las hormigas, las manadas de otros bichos probablemente no tienen esa experiencia de soy un ser único, tengo una identidad completa. Al tener una identidad completa me tengo que definir por contra del otro, por contraste respecto al otro. Y esa misma identidad que nos encanta tener, yo soy yo, me defino a mí mismo y tengo como unas fronteras claras, no deja de ser también un segundo elemento, si el primero era esa necesidad de estar en el grupo, pero un segundo elemento que me distancia de los demás. Porque además, esa experiencia de ser único, cuando ya desde la adolescencia miro hacia adentro, yo veo cosas que ni siquiera puedo aprender muy bien, recoger muy bien, porque la experiencia emocional no se produce con unos mensajes claros, directos, como escritos, como si me los dictasen, sino que la experiencia emocional está llena de sensaciones, imágenes, señales internas muy difícilmente identificables para uno mismo y, por lo tanto, muy difícil de cotejar con los demás. Lo que yo experimento como ser individual, único, ¿cómo puedo yo saber si los demás lo tienen o no? Y en el momento en que yo lo reconozco, ¿cómo puedo yo sospechar si lo que a mí me sucede me convierte en alguien raro, en alguien extraño y quizá aislado de los demás? Y además, en esa dificultad por transmitir lo que yo soy, en esa falta de palabras para que yo me comunique contigo y te diga mi experiencia de la existencia interior, de ese mundo interior que tengo, inmediatamente me separa del otro. Pero incluso, además, cuando intento comunicarme con el otro y trasladarle esa experiencia de mi mundo interior, si es que me atrevo, porque no he pensado que era muy raro lo que yo tenía dentro, si es que me atrevo a comunicarle al otro ese mundo interior, el otro que anda en su mundo y preocupado por sus propias rarezas y supuestas rarezas y preocupado por entender ese mundo interno, que está más sintonizado en su propio interior, muchas veces es incapaz de recogerme, sintonizarse, validarme, y muchas veces la experiencia que yo tengo, una vez que he conseguido sacar algo de esa amalgama interior emocional, ponerla en un formato más o menos traducido a un formato y se la propongo al otro, el otro a veces, sin darse mucha cuenta, la pisotea. Y esos momentos son en los que más solos nos sentimos, cuando yo abro parte de mi interior, trato de ponerlo en palabras, ni siquiera soy capaz de argumentar o de construir un discurso que pueda trasladar, y cuando se lo presento al otro, el otro lo suelta, no lo recoge, no lo mira. Esos bombones magníficos que he ido intentando dar forma para transmitirle al otro y ¡pum!, el otro no los ve. Esa es una experiencia de abandono, de aislamiento, de, una vez más, ese miedo a ver si es que lo mío no era normal, no era aceptable, ¿vale? Entonces, primero, el ser humano es un ser social que vive en la manada, tiene un radar para detectar cuando se queda solo, tiene una necesidad de estar en contacto. Fijaos en los monos, se están despiojando constantemente. No se despiojan por el hecho de tener piojos. El despiojamiento en los primates es una forma de comunicarse, como pasa también en los seres humanos. Hablar sin contenido también, sin un objetivo concreto, es una manera de comunicarse, ¿no? Entonces, primero, como ser eminentemente social, mi cerebro, ¡pum!, saltan las alarmas cuando estoy solo, cuando me encuentro solo. Después, esa identidad compleja que yo voy construyendo y que voy identificando en mí y que no sé cómo mostrar al otro y que no sé cómo hacer que el otro la pueda entender o traducir, es otro elemento de esa soledad, ¿no? Esa dificultad para llegar. Acabo comunicándome menos cuando el otro efectivamente no es capaz de recogerme, o cuando yo, no siendo capaz de explicarme o de mostrarme al otro, encuentro que no hay eco por el otro lado, ¿no? Y por último, respecto a estas tres motivaciones primeras que yo plantearía sobre por qué los seres humanos estamos de alguna forma, sentimos esta experiencia de soledad emocional. La soledad tiene una carga, el estar solo tiene una carga social, tiene un estigma social muy claro. Hay otros estigmas, el estigma de ser mayor, ¿no? Pero la soledad, las personas que viven solas saben, y seguramente
reconocerán que tienen esa especie de carga social, esa especie de culpa social, esa especie de mirada externa, porque lo que nos vende la sociedad son modelos familiares. Nuestra sociedad aparentemente estaría compuesta solamente por modelos familiares muy concretos, papá, mamá, los niños, ¿vale? Y si puede ser los perros y el monovolumen, ¿no? Entonces todo lo que se sale de eso, que de alguna forma la publicidad también o nuestra cultura imperante no, está fuera de eso, pues aparece como un estigma, ¿no? ¿Qué hago yo si yo estoy solo? Y si eres mujer y estás sola, aún hay más estigma, porque es probable que algo te pase muy raro si no has conseguido supuestamente desde esa posición imperante culturalmente, pues estar en pareja o casarte o tener criaturas, ¿no? Creo que aún para las mujeres eso supone un mayor estigma. Entonces, en estos días de confinamiento es verdad que todos podemos estar experimentando esa soledad, pero yo sé que muchos esta soledad ya la conocían y ya la comprendían. Es más, es probable que algunos que ya habían transitado por la soledad se sientan más cómodos en este proceso que aquellos que no. Pero estamos hablando de esa soledad, de ese sentirse solo, de esa percepción emocional, de sufrir por el hecho de estar solo, ¿no? Identificarme con la necesidad de estar acompañado, identificarme con esa especie de imperativo de, bueno, estar solo, debo sufrir si estoy solo, debo sufrir si no soy capaz de conectar con otro, debo sufrir, es terrible que yo no sea capaz de conectar con otra persona, ¿no? Entonces, esos tres elementos me parece que son interesantes para ver por qué nuestro cerebro, nuestra mente se alerta tanto o marca de una forma tan intensa el hecho de estar solos y puede convertir un hecho, que es el de estar solos, que no tiene una valoración con ninguna carga emocional, pero lo puede convertir en algo que se puede etiquetar ya como sufrimiento, ¿vale? Puesto que parece que tiene que ver con alguna rareza personal o tiene que ver con algo que no funciona en mí, con algún estigma que yo tengo, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que mi mente, ya sabéis que tiene esa costumbre de que cuando marca algo como problemático, empieza a enviar sus alertas y sus sistemas de activación para intentar corregir eso que ha denominado problema. Si supuestamente es un problema el hecho de estar solo, si yo tengo un estigma, una carga social, si está mal, si es anormal que yo esté solo, si yo no siento la capacidad de comunicarme con los demás, de mostrarles mi interior, de cotejarlo con ellos, o si cuando intento cotejar ese mundo interior, esa intimidad propia, no me encuentro recogido, mi mente empezará a mandar alertas diciendo tienes un problema, tienes un problema, tienes un problema, tienes un problema. Ya sabemos que hemos dicho otras veces que sería muy interesante podernos fusionar, distanciar de los contenidos de mi mente, pero eso es un proceso complejo que nos cuesta mucho y en el que estamos trabajando y tratando de aprender. Pero mi mente lo que va a hacer es, vale, tengo un problema si estoy solo, algo pasa raro conmigo y por lo tanto va a revisar el pasado, va a revisar y repasar lo que hice bien o lo que hice mal, si pasó algo incorrecto, va a juzgar fuera qué le pasa a los demás, por qué no me acogen, por qué no me reciben, porque esa es su culpa, va a utilizar la culpa, va a juzgar dentro qué tengo de raro, lo hice mal, debería hacerlo de otra forma, va a compararse con los demás, por qué fulano y fulanita sí que pueden conectar con otras personas o sí que tienen pareja, qué pasa conmigo, yo tengo algo raro. Va a demandar de una forma excesiva la conexión, necesito estar conectado, va a mostrarse a veces necesitado de una forma intensa de esa conexión o va a empezar a culpar. Todo esto son los intentos de la mente de reponer esa angustia de haber etiquetado mi soledad como algo anormal, como algo patológico, como algo extraño, como algo de lo que hay que huir. Es cuando me he fundido con esas ideas esos pensamientos de que lo que me pasa es inaceptable, cuando mi mente entra en un proceso de alerta y complica tratando de resolver la situación, acaba aumentando el problema. Porque en este acto de revisar, de repasar, de juzgar, de culpar, de comparar, de mirar hacia el futuro, de mirar hacia el pasado, la rumia sobre mi propia soledad se puede convertir en una adicción, se puede convertir en la norma y por lo tanto, en lugar de ver
cómo saltar la valla, me dedico a morder la madera. Y mientras más muerdo la madera de la valla, menos encuentro estrategias para saltarla, ¿vale? La rumia se convierte en el problema, la etiquetación de mí mismo como ser problemático y extraño se convierte en el problema. Entonces se establece a veces estrategias, como os decía, de culpar a los demás y de encontrarme a mí, taras insalvables, extrañas, algo me pasa a mí que no le pasa a los demás. Se convierten, fíjate, las personas que tienen estos procesos tienden a evitar a veces, empiezan a aislarse, intentan no relacionarse, se aíslan de los demás y en ese aislarse van perdiendo habilidades para interpretar al otro. De hecho, hay algún estudio que explicaba cómo las personas que se aíslan de los demás acaban interpretando las conductas ajenas de una forma más errónea que las personas que tienen práctica en mantener la relación con los demás. Y cuando, en este caso, las personas que se aislaban interpretaban las conductas ajenas, las interpretaban siempre como malintencionadas o peor intencionadas que una persona que tiene costumbre de relacionarse las interpretaría, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es el efecto de que yo interprete al otro mal, equivocadamente? Otra vez voy a sentirme nuevamente rechazado, abandonado, aislado y otra vez voy a poner en marcha conductas o bien evitativas, porque aquí se dividen las dos cuestiones. Todo lo que se lee como abandono, todo lo que percibe nuestro organismo como abandono, suele poner en marcha dos tipos de estrategias. O la evitación, me retiro, me quito, me aíslo, pero claro, sigo estando solo y cada vez practico menos la interacción social y cada vez leo peor al otro, o me muestro lanzado hacia el otro, persigo, sigo, demando, me someto, me tiro al suelo, me convierto en completamente dependiente con tal de no estar solo. Me convierto en alguien completamente sumiso. La sumisión y la dependencia siempre van a ser castigadas por los demás, porque no es nada atractivo para nuestra manada humana las conductas de dependencia y sumisión. No nos parecen atractivas las personas, no tenemos la culpa, es un hecho, no nos parecen atractivas las personas que siempre están disponibles, que siempre van a estar más presentes de lo que es necesario, que siempre están dispuestas a rebajarse para darnos gusto. No nos resultan atractivas, ¿no? Entonces, como os digo, se ponen en marcha en este proceso de identificar la soledad como un acto, como una experiencia emocional que rechazamos, como un elemento sobre el que sufrimos, se ponen en marcha intentos de solución para recuperar ese equilibrio, esa homeostasis, parece que tenga un agujero grande, enorme dentro, que tenga que de alguna forma rellenar con el otro, con el afecto del otro, y se ponen en marcha conductas que pueden ser protectoras para mí, aislarme, o se ponen en marcha conductas de dependencia, ¿no? Entonces, ninguna de las dos estrategias es buena, como os digo, parece que, como en otras cosas, acabamos mordiendo la madera de la valla en lugar de buscar estrategias para saltarla. Y que sí que funciona, ¿qué podíamos hacer si observásemos la valla e intentásemos resolver esta experiencia de soledad? ¿Qué podría funcionar? Lo primero, aceptar ese hecho que hemos dicho como el hecho prioritario y primero que hemos mencionado. Todos estamos solos. De alguna manera, todos nosotros, es normal en un ser humano tener la experiencia de soledad. Es normal aceptarla, hacerle un hueco, dejar de luchar contra eso, dejar de rellenar constantemente, dejar de etiquetar eso como una anormalidad que me sucede a mí, va a resultar muy liberador y va a resultar, bueno, al principio el experimentar la soledad, el permitirle, el hacerle hueco me va a producir una respuesta de ansiedad, pero a medida que yo me permita entender que la soledad es una experiencia que hasta los filósofos existenciales dedicaron, por supuesto, mucho trabajo a identificar, a construir esa filosofía basada en esa idea de que el hombre está solo, de que estamos aislados, de que tenemos esa experiencia de soledad, permitírmelo, considerarlo normal, saber que el hecho de que mi identidad sea única, diferente a la de los demás, conlleva el precio, la etiqueta de que siempre seré una pequeña isla y que la conexión, la comunión de las almas es algo que sucede. Yo a veces pienso que es como dos faros que estén en dos islas distintas y que estén emitiendo su luz y ¡boom! De pronto consigan ¡boom! Entrar en una sincronía y las luces se pongan de una manera coordinada a iluminarse mutuamente. Pero es fácil que esa luz
o que esa secuencia o no sé cómo, esa frecuencia, perdón, se pueda alterar y volvamos a sentirnos solos y volvamos a tener que iniciar, seguir en ese ciclo de movimiento y vuelva a aparecer la conexión. Es verdad que cuando la conexión aparece, cuando uno se siente sentido, cuando uno se siente que hace eco en alguien y que ese alguien reverbera con uno, pues es verdad que es una experiencia emocional brutal. Parece que siempre hubiéramos querido volver a ese o conseguir esa sincronía, esa sintonización. Y es verdad que cuando uno puede revelar sus emociones y encuentra al otro lado a alguien que las valida, las permite, incluso las comprende y se sintoniza con ellas, es magnífico. Pero no podemos pasarnos toda la vida buscando faros que estén emitiendo en la misma frecuencia que nosotros, porque estaríamos constantemente entregados a la búsqueda infructuosa. Eso puede pasar, o incansable, eso puede pasar y es maravilloso, pero dedicar toda la vida a conseguir sintonizar puede ser una lucha que me impide sintonizar conmigo mismo, que me impide dar espacio y valor a mi propia intimidad, a cultivar mi propia intimidad, ¿no? Entonces, en lugar de morder la valla, como os decía, aceptar la soledad como algo ubicuo, humano, normal, todos la hemos sentido. Yo el otro día, la otra sesión decía, yo creo que un parto, por ejemplo, que hay un montón de gente ahí alrededor de ti cuando tú das a luz, es una experiencia de soledad. No sé por qué, pero se pare solo. El dolor se experimenta solo. Tú no puedes comunicar tu dolor a nadie y seguro que se muere solo también. Y no sé cómo será la experiencia de nacer. No sé si los bebés sentirán algo cuando el cordón umbilical te lo cortan y entonces no sé, no tengo ni idea, pero desde luego no lo recordamos, ¿no? Pero la experiencia de estar solo es algo que, bueno, no pasa absolutamente nada. El hecho de que tengamos una identidad compleja, tiene que producir una experiencia de unidad, de intimidad, imposible del todo de transmitir. Entonces, normalicemos la experiencia de estar solos. Si la normalizamos, no nos sentiremos tan solos, no sufriremos tanto por soledad. Cultivemos en segundo lugar ese espacio propio de intimidad, trabajar en la propia intimidad, en el disfrute de mi propia compañía, en la valoración del... Pero claro, ¿cuándo sucede esto? Mi propia compañía es agradable cuando yo no soy muy mala gente conmigo mismo. Las personas que son muy mala gente consigo mismas nunca pueden disfrutar de su propia compañía. Las personas cuya mente es un radar para encontrar todo lo mal que hacen, piensan, dicen, se mueven, hicieron, o las personas que no tienen ninguna compasión hacia sí mismos, que no entienden también que el ser humano tiene una dificultad desde luego, enorme para ser perfecto. Las personas que no entienden eso se hacen una pésima compañía. Por lo tanto, cultivar esa intimidad con uno mismo tiene que ver con que yo sea capaz de cultivar un respeto, un afecto por mí mismo, una posición flexible, amable hacia mí mismo. Entonces ya dejaré de estar tan preocupado por si soy un desastre, que podré estar preocupado por aprender, disfrutar, sentir, crecer, experimentar lo que sucede fuera de mí. Si yo no me hago buena compañía, voy a estar tan preocupado por lo que estoy experimentando dentro que no voy a poder dejar que mi vigilante haga otra cosa más allá que vigilar, ¿vale? La mente tiene unos recursos limitados. Si me dedico a perseguirme, es imposible que me dedique a observar cómo huelen las flores, cómo cantan los pájaros, cómo soy capaz de escribir una cosa, es imposible. Entonces, para cultivar esa relación conmigo misma y que sea agradable mi soledad conmigo misma, tengo que trabajar en ser un buen amigo, convertirme en el amigo que me gustaría que fueran conmigo, ¿no? Y después, claro, sí, se puede trabajar y es necesario trabajar en estrategias de conexión con el otro. Si yo quiero aumentar mi experiencia de conexión con el otro, está fenomenal que busque estrategias, pero para eso busque acercarme al otro, pero para eso no puedo ir única y exclusivamente con mi libro, como decía Umbral en aquel momento. Uno no puede ir al otro a hablar de su libro, con la angustia y la necesidad de que el otro lea mi libro. Léete mi libro, te lo tienes que leer y te lo voy a meter por el ojo. No podemos ir así. Si hacemos eso, el otro que también tiene un libro, que lo quiere enseñar, que quiere que yo vea una de sus páginas, jamás va a sentirse conectado conmigo, le va a costar mucho conectar. Entonces es casi al revés. Necesito llegar al otro para leer su libro,
para aceptar y validar al otro, para reconocer y sintonizar los puntos en común que tenemos en su libro y el mío. El otro día os mencionaba que hubo un experimento que se hizo más o menos seriamente y luego ya se ha popularizado mucho y se ha llevado a televisión y tal, pero que se llamaba 36 preguntas para enamorarse. Y se cogía a dos desconocidos y se le daba un listado de 36 preguntas. Y curiosamente, pues es que muchas de las personas, no recuerdo el porcentaje, pero se enamoraban en ese acto. ¿Por qué se enamoraban? Pues porque no solo en esas preguntas se abría un espacio en el que las personas podían mostrar ciertas vulnerabilidades que el otro a su vez también podía mostrar y se reconocían en el otro, validaban al otro, generosamente, digamos, le hacían un espacio al otro. Y a lo largo de esas 36 preguntas mostraban cierta vulnerabilidad, pero recogían amablemente la vulnerabilidad y la experiencia de ser un ser humano que el otro les mostraba. Y entonces se produce esa magia que se produce cuando nos damos cuenta de que todos tenemos algo en común, ¿no? Como nos pasa a veces en estas sesiones, cuando nos damos cuenta de que tenemos algo en común y eso nos acerca tanto a los demás, ¿no? Esa humanidad compartida de la que ya hemos mencionado mucho. Entonces, aceptemos el espacio, hagamos espacio a la soledad porque la vamos a sentir en algún momento. Tratemos de establecer un buen compañero con nosotros mismos, porque si somos mal compañero, esa intimidad, esa experiencia de estar solo siempre va a ser una tortura. Aparentemente siempre voy a estar mejor en otro sitio. Y eso va a desencadenar, como os decía, respuestas de sumisión o respuestas de control de los demás, ninguna de las cuales funciona, ¿vale? Y después, utilicemos estrategias, pero tenemos que tratar de identificar estrategias que tengan que ver con el dar, con el cuidar, con el sintonizar, con el escuchar, con permitir la vulnerabilidad, con recoger los momentos del otro, con no juzgar, con tratar de encontrar ese espacio donde la vulnerabilidad de ambos y donde las cosas bellas de ambos se pongan en valor, ¿no? Y bueno, un poco es esto lo que quería contaros, ¿no? Sobre lo que me parece que es interesante observar sobre esta experiencia del dolor emocional de estar solo, ¿no? de la percepción dolorosa de la soledad, ¿no? Porque hay una percepción muy, muy gratificante para muchas personas cuando esa soledad es elegida y también cuando uno se hace una buena compañía y, sin embargo, cuando esa soledad la identificamos como una soledad o un abandono impuesto por los demás, entonces es cuando surge esa experiencia tan dolorosa que es la de sentirse solo. Curiosamente, las personas que se sienten solas, como os decía, que tienen ese dolor por sentirse solos, ese sufrimiento, no, acaban, como os decía, estableciendo estrategias en las cuales incluso rechazan al resto de personas que también están solas. Parece que no querrían acercarse a otras personas que estén solas, con lo cual se complican mucho las estrategias de las que hemos hablado. Pero insisto, hagámosle sitio a la soledad, va a ser nuestra compañera en algún momento de la vida, no es necesariamente un elemento que nos provoque sufrimiento cuando es una soledad en la que cultivo mi propio afecto, mi propia intimidad, y utilicemos estrategias de conexión válidas. No vayamos con nuestro libro a darle en la cabeza a los demás para que se lo lean, leamos un poquito el libro del otro, dejémosle espacio, mostremos un poquito de vulnerabilidad, no tengamos tanto miedo a mostrar eso que hay dentro porque parece que lo mío es muy raro, sino que tratemos de mostrar ese poquito de vulnerabilidad y recojamos afectuosamente, cariñosamente la del otro, y eso creo que nos ayudará a tener experiencias de menor grado de soledad y de menor grado de sufrimiento. Y eso es lo que os quería contar hoy. Ahora lo que me gustaría es que vosotros pues, me contéis lo que os parece el tema e intercambiemos un poquito de conversación al respecto. Así que el que quiera pues ya sabe que tiene que darle ahí al botoncito del audio y charlar y contarnos cómo lo ve. Por cierto, como tengo la sensación, hoy no sé cuántos somos, no somos tantos esta tarde, ¿vale? Pero ayer éramos 40 y tantos. Tengo la sensación de que hay muchas personas que se quedarán con las ganas de hablar y no lo van a hacer nunca. Porque tienen timidez, ¿veis esto? Lo que yo voy a contar va a estar mal, va a ser raro y voy a quedar fatal. Entonces mejor no lo cuento. Porque seguro que lo que yo cuento no se le ha ocurrido a nadie nunca. Seguro que todo el mundo va a decir, vaya chorrada. Vale. Eso es lo que nos aleja de los demás.
yo no me muestro porque pienso que lo que tengo yo aquí dentro es una amalgama raruna. Se me ha ocurrido que deberíamos un día, si os parece bien, quitar las cámaras, todos, cambiarnos los nombres si queréis, podéis entrar con otro nombre y atrevernos a hacer preguntas, las que sean, o comentarios rarunos si hace falta, para que podamos comprobar todos que tenemos una humanidad compartida y que aquello que yo creía de verdad, aquello que yo creía que solo se me ocurría a mí, se le ocurre a todo el mundo. O sea, parte de mi trabajo es escuchar la frase de lo que te voy a decir, no, bueno, creo que te vas a asustar. Esto me lo dicen con una frecuencia y yo ya digo a ver si por una vez me asusto, les digo, porque es que no me asusto nunca. A ver si por Dios me cuentas algo ya que sea súper raro, porque todavía llevo aquí 25 años sentada y nadie me ha dicho nada que me asuste, porque al final somos muy parecidos, ¿no? Así que no sé qué os parece, pero lo voy a proponer. Sin caras, sin nombres y que hablemos, porque esto es un espacio tremendamente protegido. Y como os digo, el no hablar tiene que ver con esa experiencia emocional, interna, extraña, de que lo que yo tengo por dentro o no lo debo transmitir o no lo puedo transmitir o solo me pasa a mí o soy la persona más extraña del planeta. Y no es verdad. Pero me aleja de los demás porque no comunico. Como no comunico, los demás no me ven. Como no me ven, no existo. ¿Para qué me van a prestar atención? Se lo tengo que poner fácil a los demás. ¿Alguien quiere decir algo? Que si no lo digo yo todo siempre. Comentarios. Venga, pues hablo yo. Guay. Hola, buenas tardes. Hola. Elena, soy Natalia. Hola, Natalia. Ya sabes que este tema de la soledad es mi talón de Aquiles. Yo sigo sin lograr, o sea, lo veo que es esencial el disfrutar de la soledad con uno mismo y respetarse, pero cuando muchas veces no es elegida, no le encuentro la manera de disfrutarlo. Claro, pero es que... No sé si le pasa a alguien más. No, solo a ti, Natalia, en el universo. En todo el universo conocido, solo Del grupo, me refería del grupo. Vale, del Pues grupo. estaban muy ¿Alguien allá. más del grupo Bueno, quiere decir... disfrutan, a lo mejor. ¿Alguien más del grupo se pondría de acuerdo con Natalia en que cuando a veces tenemos soledad no elegida nos duele? Me encantaría sentirme comprendida, ¿eh? ¿Alguien más le ha pasado, Es por favor? Yo sí te comprendo, Natalia. Vale. A mí me pasa lo mismo. Me encanta cuando es elegida estar sola, pero es cierto que cuando en las etapas de mi vida que ha sido impuesta, o a veces todavía es impuesta, me cuesta, ¿eh? Me cuesta. Hay veces que, bueno, vas aprendiendo, es un recorrido, y hay días que lo llevas mejor, pero hay otros días que... Y luego, por lo que comentabas tú también, así que no eres un bicho raro, Natalia. Yo creo que nos pasa bastante. Gracias. Y lo que comentabas, Elena, lo que decías, a mí me pasa a veces que a veces por la aceptación, yo no tengo mucho problema para comunicar lo que siento, creo, vamos, y creo que en general me relaciono bien, pero sí es cierto que hay algo a mí que quizá por la inseguridad en mí misma me lleva a veces a moverme entre la exigencia, lo que espero mucho de los demás, que también tienen como que adivinar mis necesidades, el control y luego a veces la sumisión por mi parte. O sea, me paso al otro lado y digo, no, la culpa es mía, me flagelo, he sido yo, ¿sabes? No sé, a veces me resulta difícil encontrar ese equilibrio. Que a lo mejor me he puesto firme en ese momento porque pensaba que hacía lo correcto, pero luego me viene el rum de me he pasado, y que en el fondo creo que lo que busco es la aceptación de esa persona o del grupo. Y eso a veces no me hace sentirme bien conmigo. Ya, claro. También es una experiencia que tenemos todos. Yo también la tengo, todos tenemos esa experiencia, ¿vale? Mira, respecto a lo que dice Natalia, y luego te digo, Alicia, el problema de cuando estamos solos o sea, yo querría llevarlo a esta
explicación que yo digo de las alertas de la mente. Cuando la mente marca algo como problemático es cuando se convierte en un problema. Pero a veces lo marca como problemático porque externamente, socialmente, culturalmente se considera un problema. O a veces lo marca como problemático porque tiene una experiencia previa de vivir un cierto grado de abandono, un cierto grado de malestar. Entonces, la soledad no deseada se convierte en un problema muy grave una experiencia muy desagradable cuando mi mente empieza a decir: esto que te pasa no está bien, no es normal, tú deberías tener gente, claro, es que algo te tiene que suceder, debes de hacer algo estás haciendo mal, no puede ser, tú tienes que tal, y todo el mundo tiene tal. Y esto que hemos dicho, que hemos mencionado de revisar, repasar, juzgar, comparar, comprobar, culpar a los demás, porque eso también sucede, culpar a los demás de mi soledad, demandarles. Entonces es cuando se convierte en un problema. Se convierte en un problema cuando el discurso de mi mente se desata, llevando al extremo y fundiéndome, produciéndose una fusión entre lo que dice mi mente y yo misma. Me fundo con lo que dice mi mente. Mi mente dice que estés sola es un desastre, eso significa que esto es un drama. Y yo me fundo con eso, no consigo distanciarme y entender que esos son contenidos de mi mente, que muchas veces no tienen ninguna base real. Y ahora enlazo contigo, Alicia, y con cualquiera de nosotros. Una vez que yo he etiquetado, ¡ah!, tengo un agujero, algo me pasa raro, desencadeno respuestas para corregir eso, que normalmente son salir del fuego para caer en las brasas, porque ya estoy actuando bajo estados emocionales muy intensos y ando como pollo sin cabeza, yendo de un sitio a otro, a ver quién acaba con el estado de ánimo que yo tengo, a ver quién me lo reduce, ¿vale? Entonces, nosotros somos expertos en nuestros intentos de solución en complicar las cosas, porque nos fundimos con los mensajes de nuestra mente y no conseguimos distanciarnos y decir, vamos a ver. Por ejemplo, si nosotros nos fundiéramos con ese mensaje de nuestra mente, de que, por ejemplo, dice Natalia, no sé si solo me pasa a mí. Imagínate que yo me fundo con esa idea, ¿no? Solo me pasa a mí, solo me pasa a mí, la gente no se siente sola, la gente disfruta de su soledad, es que la gente, fíjate cómo sabe usar su tiempo, pero esto solo me pasa a mí. Me fundo con esa idea y desato una tormenta emocional basada en absolutamente nada, porque es falso, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría mucho que pudiéramos aprender esto, ¿no? Es un aprendizaje de por vida, ¿eh? Porque yo también me fundo de vez en cuando con los contenidos de mi mente y soy consciente que me estoy fundiendo incluso, porque claro, lo mío ya estoy consciente que me estoy fundiendo con los contenidos de mi mente y trato de no fundirme, pero es un aprendizaje de por vida, porque la mente tiene el poder de, cuando es un estado emocional intenso, de presentarme sus discursos como si fueran, vamos, la Biblia, vamos, certificada por todas las religiones, ¿vale? Entonces, el sufrimiento, el estar solo puede ser una experiencia apetecible o menos apetecible. Sufrir por estar solo es que yo estoy etiquetando eso como inadmisible, inaceptable, y mi mente empieza a revisar, comparar, juzgar, comprobar, culpar, demonizar, dentro, fuera, y entonces es cuando se produce el sufrimiento, ¿vale? Entonces, si pudiéramos intentar no hacer eso, estaría muy bien. Luego, claro, si yo tengo una actitud muy exigente conmigo mismo, como ya hemos dicho antes, si yo no soy flexible conmigo mismo, mi propia compañía es un espanto. Y no hay nada peor que tenerte a ti mismo para toda la vida siendo un chungo de amigo. No hay nada peor, porque es que te tienes para toda la vida. Si eres chungo contigo mismo y vas a estar toda tu existencia viviendo fatal. No lo permitirías a un compañero de piso, antes o después le sacarías del piso, pues saca de ti al chungo. Qué terminología psicológica científica, ¿eh? Bueno, me permitís estas licencias que son las que realmente funcionan. ¿Quién más? Ha dicho antes Alicia el tema del control. Es verdad que luego, como somos muy adictos, a veces cuando conectas, quieres estar conectando constantemente. Y ya no dejas espacios a la otra persona y entonces el otro, que sí que necesitamos todos un pequeño espacio de intimidad propia, se resiste, ¿no? Entonces, cuando nuestras alertas saltan a la mínima falta de señal de que el otro faro, como decíamos, está sintonizado conmigo, empiezo a correr hacia el otro faro, ¡buah!, también se convierte en un problema, ¿vale?
Más cosas. Hola Elena, soy Esperanza. Hola, ¿qué tal, ¿Me oyes? Esperanza? Sí, perfectamente. Pues a mí, por ejemplo, lo que me pasa es que sí que estoy a gusto estando sola, eh, pero a la vez me siento culpable porque hay las vocecillas exteriores que me dicen todo el rato bueno, que yo estoy a gusto estando sola porque me he acostumbrado a estar sola y que los demás ya como que me molestan. Y, y que entonces que tengo que cambiar de actitud, ser más flexible, como aceptar, o sea, no buscar la perfección en los demás porque no puedo permitirme estar sola, porque no es el modo de vida ideal y porque como que lo que siento como esta falsa comodidad estando sola es simplemente costumbre y que tengo que hacerme flexible aunque no me gusten a lo mejor ciertas personas, que tengo que adaptarme a que me guste estar con ellos para acabar con la soledad. Un poco ese es el mensaje y entonces me siento como culpable. Bueno, igual es que como decías, igual las personas que te dicen eso precisamente son las que no te apetece frecuentar, no lo sé, igual es por eso que te dicen que siempre estás sola, porque esas que te dan esos mensajes, mira, claro, o sea, en cuanto a las personalidades, hay personalidades que son más introvertidas, que disfrutan más de un espacio interior se sienten más cómodos en sus espacios privados, y hay personas que son más extrovertidas y necesitan más comunicación y más intercambio con los demás. Bueno, en cada caso lo normal es que desees una cosa u otra, estar más o menos con el resto de personas. Pero yo creo que al final esa imposición externa es la que tú tendrás que traducir. Eso que te dicen desde fuera, lo tuyo no es normal, lo tuyo está mal, tú tendrás que traducirlo y tendrás que pensar cuáles son las consecuencias para ti de estar más o menos aislada y si eso tiene, o más o menos socializando. Primero, si es verdad que no socializas, porque primero tendrás que preguntártelo a ti misma, y después tendrás que ver si por alguna razón el precio de no socializar, o sea, tu conducta tan asocial o tan distante de los demás va a tener un coste muy elevado para ti, y entonces bueno, pues entonces sí, tendrás que plantearte cuáles son los obstáculos que te impiden socializar, pero yo creo que es una observación o sea, que es una reflexión que tendrás que hacer la tuya y tendrás que hacer la propia. Sí sabemos, obviamente sabemos, y eso lo determina la medicina y la psicología, que el contacto social, el intercambio con los otros seres humanos, tiene un efecto protector, pero no se detalla que tengas que estar constantemente relacionándote con otras personas. Un suficiente colchón social, una suficiente red de apoyo, depende de la calidad de la red, no exclusivamente de la cantidad. Es decir, no vale con uno, obviamente. Es verdad que una red social sustentada en una sola persona es escasa, pero no hace falta que sean 25.000 personas. Pero yo diría que la reflexión has de hacerla tú, que quizás son las otras personas las que están metiendo en ti ese estigma de la soledad. No lo sé, haz tu reflexión y mira a ver hasta qué punto te interesa. Pero sobre todo primero somete esa acusación que se te hace, sométela a algún criterio de verdad, porque bueno, tendrás que preguntarte si es verdad que nunca te relacionas con nadie o que sí que te relacionas con personas que te interesan, no lo sé. Otro tema es el tema Se enfoca como más a nivel sentimental, sobre todo, bueno, tendrás que acabar con alguien porque no se puede acabar solo, tendrás que hacerte flexible en ese sentido. Yo no sé dónde está escrito que se tiene que tener pareja y se tiene que vivir con alguien, yo no lo sé, no sé por qué. Será así para el que le guste, le apetezca y lo quiera hacer, pero no sé por qué. A veces estos estigmas que decíamos sociales, donde parece que el modelo de forma de vida es único, lo que decíamos al principio, un hombre, una mujer, un par de niños, una monovolumen y un perro, pues no tendremos que creérnoslo, porque eso no es la realidad de la sociedad, no es así. Hay distintas formas de estar y distintas formas de vivir la vida cada uno, ¿no? Entonces yo creo que ese peso es externo y tendríamos que, bueno, pues por lo menos reflexionarlo, ¿no? O sea que
que cojas lo que es tuyo, no solo lo que es de lo que te dicen los demás, que no se trata de que no escuches a nadie, hay que escuchar, pero que lo tamices por tu propia experiencia, ¿sabes? Por tu propia reflexión, pienso yo, Esperanza. Gracias. Nada. ¿Más cosas? ¿No? ¿Nada más? Oye, una última cosa antes de cerrar esto. ¿Tenéis mucho lío con lo de los retos? ¿Los que estéis en alguno? ¿Alguien tiene alguna dificultad? ¿Lo estáis empezando a entender bien o no? ¿Todos bien? No. ¿No? ¿Quién dice no? Lola. No. ¿Me estás oyendo? Sí, ¿eres Lola? Soy Esther. Ah, Esther, ¿no puedes o qué? ¿Te sale mal el reto? A ver, no me sale mal. Lo que ocurre que no veo que la otra persona, mi compañera, haga ninguna anotación. Entonces tengo dudas si realmente lo estoy haciendo bien, estoy en la página correcta, me he descargado el Excel como es debido, porque no veo que ella anote nada. Pero tú ves que hay un compañero en la página, un socio, ¿lo ves? Sí, O sea, hay un compañero. vale, Hay un compañero, una socia. vale, y tú cuando ves que está compartida la página, está compartida, ¿vale? Vale, pues luego Sí. yo, si quieres, porque puede ser que simplemente no haya empezado a apuntar, no lo sé, porque su reto no... Sí, Ella anotó el reto, anotó el tiempo y tú le hiciste unas apreciaciones sobre lo que te parecía, lo que había puesto, cómo podía, en fin, cómo podía enfocarlo. vale. O sea, que sí que hubo ahí en fin, que ella Sí. escribió algo y Simplemente puede ser que no haya empezado, puede ser que no haya, lo cual no quiere decir que no esté viendo que tú has empezado. Tú sigue, ¿vale? Mi duda era si yo lo estaba haciendo Lo debes de correctamente, estar haciendo o bien. estaba quedando Sí. ahí, No, o sí, estaba quedando en el limbo. no, lo estás haciendo bien porque efectivamente miré el vuestro y le corregí porque a mí me parece que los objetivos tienen que estar muy claramente enunciados y sometidos a tiempo también, que sean medibles, observables y medibles. Y eso es lo que le puse. Entonces sí que lo estará viendo, ya anotará, ¿vale? Y si no anotase, Vale. vemos que no, pues ya te De buscaremos otro socio, otra socia, ¿vale, Esther? De acuerdo. Vale. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Besitos. Gracias. Cuídate, Esther. ¿Algo más? Gracias. ¿Alguien más quiere aportar o comentar algo? Yo la hoja, Elena, te la mandé hoy, o sea, te devolví el correo con Sí. en el socio 1 poniendo los datos y luego, no sé, ¿me vas a volver a mandar el correo? ¿O cómo No hace falta, esa hoja, Alicia, está en la nube, digamos, ¿vale? Entonces, si lo has hecho, si has hecho en el segundo enlace que os mandé, no en el que venía el correo, porque yo os puse un correo con un texto y ahí estaba la hoja. No, tú lo has hecho bien porque también lo he visto, lo has hecho en la hoja compartida. Es una hoja compartida que está en la nube. Cada vez que uno de los socios apunta algo, se queda en la hoja siempre, ¿sabes? Entonces, cuando tú anotes algo y tu socio la abra donde esté, verá que tú has anotado. Y cuando el otro anote, pues tú lo verás cuando lo mires, ¿vale? Porque no hace falta mandar correos electrónicos. Eso está siempre abierto en la nube, ¿vale? Que lo que no veía solo lo mío, pero no veía datos del socio 2 ni nada. O sea, que eso Pues yo sí que lo he visto en tu hoja. Yo sí que lo he visto. Vamos a verlo, ¿vale? Bueno, luego lo comprobamos si acaso, ¿vale? Pero yo sí que lo he visto. Un poco follón porque... Elena, ¿puedo comentar otra cosa? ¿Me escuchas? Te escucho. A ver, es que yo he visto otra hoja aparte, pero yo creo que es la hoja tipo que hiciste tú como ejemplo, ¿no? Sí, esa no. Que figura una tal... Esa no, vale. ¿Que figura Bien, una qué? esa. ¿Que figura? No, que figura como socio 1 Belén, pero eso es un ejemplo, ¿verdad? No. No es un ejemplo, ¿no? Luego, Pues esa es mi socia. luego compruebo lo vuestro, ¿vale? Luego compruebo lo vuestro. Lo de las dos. Vale. Luego lo compruebo. Cuando pueda esta noche, ¿vale? Muy bien. Venga, vale, tranquila. Gracias. Nada, Esther. Bueno, ¿algo queréis comentar? Perdona, Elena. Sí. Elena, perdona. Sí. Yo lo que no termino de entender es, yo por ejemplo, tengo que apuntar si yo hago mi reto o no lo hago, o
supervisar si mi compañera lo apunta. O ambas cosas. Ambas cosas. Tú apuntas tu reto, si no lo haces no lo apuntas. O sí, bueno, pones no lo he hecho. Y simplemente observas si tu compañera también lo está haciendo o no. Nada más. Vale, pero es que luego a la derecha hay como otras columnas también. Sí, hay una columna que era un ejemplo, que en algunos las he quitado, y luego hay una que pone burdas excusas para el socio 1 y excusas o justificaciones de causa mayor. Si tú no lo has hecho, tendrás que decidir si tienes una burda excusa falsa, así y tal, o si tenías una razón importante para no hacerlo, lo tendrás que anotar, ¿vale? Hola, Elena. Lola, ahora sí. A ver, yo no tengo socio. A mí Sí no me que- aparece. Sí que tienes. Nada. Vale, es que, ¿sabéis qué ha pasado? Que algunos lo que habéis hecho es que primero mandasteis un correo de Hotmail y con Hotmail no funcionaba. Luego habéis usado un correo de Gmail y es como que se han abierto varias páginas iguales. Eso yo no lo había visto nunca, pero tú sí que tienes, Lola. Lo que pasa es que el que tienes